Y sin duda alguna, la pandemia fue y sigue siendo la noticia del año. Y es que una crisis sanitaria que afecta al mundo entero y que ha cambiado definitivamente nuestras vidas para siempre. Y que a su paso ahora mismo sigue dejando mucha muerte y dolor. El coronavirus afectó a las mayores economías del mundo, dejando a millones de personas sin empleo y cayendo en la pobreza extrema. Incluso se le acredita que el presidente Trump perdiera las elecciones. También, pues, convirtió a los médicos en los héroes más grandes de los últimos tiempos y llevó a los científicos a desarrollar una vacuna en tiempo récord. Pero, ¿cómo fue que comenzó todo? Vamos con Jorge Miramontes, quien nos tiene un recuento. Jorge. Antes de que iniciara el año 2020, el virus ya hacía estragos en Wuhan, China. A Estados Unidos oficialmente llegó en enero de este año, aunque recientes estudios aseguran que pudo haber estado presente durante varias semanas antes y nadie sabía de qué se trataba. La preocupación por la aparición del COVID-19 a nivel mundial comenzó el 9 de enero de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud anunció la misteriosa neumonía relacionada con el coronavirus. Un mes antes, en Wuhan, China, ya habían reportado su primer caso. Y aunque los ojos del presidente Trump miraban al COVID-19 como un virus lejano, el 20 de enero la CDC anunciaba que 3 aeropuertos de Estados Unidos, el John F. Kennedy en Nueva York, el San Francisco Internacional y Los Ángeles LAX en California comenzaban a revisar pasajeros provenientes de China. Un día después, el Centro para la Prevención de Enfermedades confirmaba el primer caso positivo en los Estados Unidos. Un residente del estado de Washington que visitó Wuhan era apuntado como el primer infectado. Después, en los centros para cuidados de las personas de la tercera edad, comenzaron a caer las primeras víctimas del contagio. A esta altura, el gobierno de China declaraba la cuarentena en Wuhan, una ciudad con 11 millones de habitantes. Y antes del fin de mes, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria mundial. Recién en febrero, la administración Trump aceptó la emergencia de salud cuando se contabilizaban 200 muertes y 10,000 contagios a nivel mundial. Por esos días, las autoridades de salud a nivel mundial hablaban de 14 días de insolación para aquellos que estuvieran contagiados. La primera alarma sanitaria grave se produjo el 6 de marzo, cuando un crucero en California reportó decenas de contagiados. El navío entró en cuarentena y no se permitió desembarcar mientras se realizaban las investigaciones. 4 días después, el mundo cayó en shock cuando la Organización Mundial de la Salud calificó al COVID-19 como pandemia. Entonces, el gobierno de Estados Unidos destinó cientos de millones de dólares para combatir la propagación de la pandemia. Si bien el mortal virus ya había afectado gravemente a Nueva York y al estado de Washington, el 19 de marzo California se convertiría en el primer estado en emitir una orden de quedarse en casa. En mayo, el doctor Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, testificaba ante el Congreso sobre la gravedad de la pandemia y pronosticaba miles de muertes y millones de contagios si no se adoptaba el distanciamiento social y el uso de mascarilla de manera inmediata. También advertía que una vacuna tomaría mucho tiempo en desarrollarse y en probar su efectividad. La pandemia avanzaba a pasos agigantados y a mediados de este año, Estados Unidos ya tenía un promedio de 600 muertes por día. Recién en julio, un informe científico revelaba que el COVID-19 podía transmitirse también por el aire y no solo por el contacto. Para ese entonces, Trump destinaba cientos de millones de dólares en busca de una vacuna. En agosto fuimos testigos de las largas filas de automovilistas que esperaban una prueba del coronavirus. La situación era desesperante y mucho más cuando expertos médicos confirmaron que pacientes con COVID podían reinfectarse. Para principios de septiembre, con cerca de 2 millones de contagiados y 55,000 muertos, los restaurantes se vieron obligados a modificar sus operaciones al ser señalados como focos de contagio. Sin embargo, las restricciones sanitarias varían según el estado y hasta la ciudad. En octubre, el presidente Trump y la primera dama conmocionaron a la opinión pública al confirmar que dieron positivos al COVID. 3 días después, el mandatario salió del Hospital Militar Walter Reed y continuó su tratamiento en la Casa Blanca. En noviembre, comenzó a subir vertiginosamente la cantidad de contagios y muertes diarias. Ahí sí, el mortal virus se salió de control con la segunda ola. Se llegó por primera vez a los 100,000 infectados por día y desde entonces no paró.
Estados que no habían sido afectados fueron azotados sin compasión. Sin embargo, en este mismo mes apareció una luz en el camino cuando Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna era 95% efectiva. A esta altura, 4 millones de personas resultaron infectadas con el virus en tan solo un mes y la celebración del Día de Acción de Gracias quedó opacada por la contingencia sanitaria. Pero los números continuaron en un acelerado ascenso, a tal grado que 15 días después, a mediados de diciembre, Estados Unidos superaba los 17 millones de casos y más de 311,000 personas enlutaban la Navidad. Los hospitales habían colapsado en casi todo el país y largas filas en busca de comida reflejaban la otra cara de esta desgracia. En medio de esta tristeza, la Administración Federal de Alimentos y Drogas le daba luz verde a la farmacéutica Moderna para convertirse en la segunda vacuna oficial en los Estados Unidos. Los trabajadores de la salud y personas de la tercera edad fueron los primeros en ser vacunados. Sin duda, este año nuevo vendrá con una larga espera para poder abastecer de vacunas a los 50 estados de la nación y a los millones de personas que aún esperan la primera dosis. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Y a pesar de esa vacuna que irá llegando, sin duda hay que seguir cuidándose frente al coronavirus.